La salvación es la base de la guerra. El nuevo nacimiento es una necesidad, pero además el creyente necesita estar lleno del Espíritu Santo. Usted ha nacido de nuevo. Sabe que es salvo más allá de toda duda. Los creyentes deben llevar vidas santas, sometidas al Espíritu Santo. Se nos ordena caminar en el Espíritu porque así tendremos asegurada la victoria y lograremos grandes avances para los demás. Podemos castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea completa. Jesús echó fuera demonios a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo fue la fuente de su poder y su sabiduría. Esta sección de oraciones nos enseñará cómo conectarnos a la fuente de poder. El Espíritu Santo y la palabra de Dios, sin embargo, no son para personas religiosas, pero no son rezos que se vuelvan efectivos simplemente por recitarlos. Estas oraciones son para creyentes nacidos de nuevo que desean ver el crecer en el reino de Dios. Se nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Debemos caminar y luchar con tu fuerza, lo cual requiere humildad y una dependencia total en el Señor. No podemos confiar en nuestra propia fuerza, no podemos permitir que el orgullo abra la puerta a la destrucción. El Señor es un hombre de guerra, Éxodo 15:3, que peleará nuestras batallas y de cuyo poder, dirección, palabra y espíritu dependemos. Por ello no puedo dejar de recalcar lo necesario que es la humildad, pues Dios da gracia a los humildes. El Señor es la fuerza de mi vida, lo cual me da la capacidad de vencer al miedo. En Él pondré mi confianza. Anterior fue la clave de las victorias de David, un rey que sabía cómo depender del Señor, gracias a lo cual ganó muchas batallas y venció a todos sus enemigos. El Señor le enseñó a David cómo librar la guerra. Salmo 144:1. Y de la misma manera, Él le enseñará a usted a pelear, pero debe depender de Él. Las oraciones y estrategias contenidas en este libro son producto de años de lucha y confianza en Dios. Dios nos enseñó cómo hacer la guerra usando su palabra y el Espíritu Santo abrió nuestros ojos a grandes verdades, pero aún estamos aprendiendo. Dios fue la fuente de poder de David, quien confesó que el Señor era su fuerza. David fue un hombre de oración y alabanza que disfrutaba la presencia de Dios y su presencia fue la fuente del gozo y la fortaleza del rey, cuyos cuantos fueron armas proféticas poderosas en contra del enemigo. No hay sustituto para una vida de alabanza y adoración. Todo creyente debe pertenecer a una iglesia que sea fuerza en este terreno. Hay muchos grandes guerreros que están siendo entrenados en la escuela del Espíritu Santo. Son personas humildes que tuvieron que depender de Dios para lograr avances en su vida y quienes aprendieron a través de la experiencia y a veces a través del fracaso. Si clamamos a Él, al igual que estos grandes guerreros de Dios, Él nos mostrará cosas grandes y poderosas. La palabra de Dios es la espada del Espíritu y las espadas se utilizan en la guerra. El Señor le enseñará a usar esta espada misma que deberá emplear contra los enemigos espirituales de su alma. Usted podrá ver grandes victorias si la emplea correctamente. La mayor parte de las oraciones en este libro tienen referencias bíblicas. Lo animo a que usted busque los versículos y medite en ellos. La palabra de Dios es nuestra fuente de sabiduría. Nosotros obramos en la sabiduría de Dios para vencer el poder del infierno. Confesar la palabra de Dios es una parte importante de la vida espiritual de cada creyente. De hecho, al cristianismo se le llama la gran confesión. La salvación viene al confesar con la boca y la boca está vinculada al corazón. La palabra de Dios emitida con su boca quedará sembrada en su corazón. La fe se hace patente desde la boca y la boca solamente habla lo que hay en el corazón y esta fe del corazón que se emite a través de la boca puede mover montañas. Dios es la fuente de todas nuestras victorias y logros, es la fuente de nuestra sabiduría y nuestras estrategias y su palabra es la fuente de nuestro entendimiento de la guerra, es la que nos encontramos. Nuestra guerra se origina en los cielos, nosotros atamos lo que haya sido atado en los cielos y desatamos lo que haya sido desatado en los cielos. Dios nos ha iluminado con respecto a muchos pasajes bíblicos durante los años en que hemos estado involucrados en la liberación y la guerra espiritual y dichas porciones de la Escritura han sido invaluables para poder experimentar avances importantes. La palabra de Dios es un cofre del tesoro lleno de sabiduría y conocimiento, contiene una revelación abundante para todos los creyentes.
Todo el que desee disfrutar de la libertad y la victoria debe estudiar la palabra de Dios y pedir revelación. Uno de mis grupos favoritos de oraciones que se encuentran en esta sección son las llamadas oraciones para pedir revelación. Cuando comencé a orarlas, los resultados fueron dramáticos. Comencé a ver verdades en la palabra de Dios que nunca antes había visto. La revelación es la clave de la autoridad. Pedro recibió las llaves del reino después de recibir la revelación de que Jesús era el Cristo. Mateo 16:16. Dios ha prometido que nos gozaremos en la casa de oración. Isaías 56:7. La casa de Dios es llamada casa de oración para todas las naciones. Creo que no solamente debemos orar, sino también disfrutar de la oración. El gozo del Señor es nuestra fuerza y la oración debe dar como frutos milagros y bendiciones abundantes. Quienes disfruten los resultados de la oración disfrutarán de una vida emocionante. Confesiones. Ningún arma forjada contra mí prosperará y condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio. Isaías 54:17. Con justicia seré adornado, estaré lejos de la opresión. Isaías 54:14. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10:4. Tomo el escudo de la fe y apago todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la uso en contra del enemigo. Efesios 6:17. Fui redimido de la maldición de la ley, soy redimido de la enfermedad, soy redimido de la muerte espiritual. Gálatas 3:1-13. Venceré todos porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Estoy firme, ceñido mis lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el calzado del evangelio de la paz. Tomo el escudo de la fe y tomo el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:14-17. Soy libre de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Tengo potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Lucas 10:19. No he recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Soy bendito con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Fui curado por las llagas de Jesús. Isaías 53:5. Mi mano está en el cuello de mis enemigos. Génesis 49:8. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Salmo 23:5-6. He sido ungido para predicar, enseñar, sanar y echar fuera demonios. Recibo la abundancia de la gracia y del don de la justicia y reino en vida por Cristo Jesús. Romanos 5:17. Tengo vida y la tengo en abundancia. Juan 10:10. Camino en luz, como Él está en luz, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primero de Juan 1:7. Soy la justicia de Dios en Cristo. Segunda de Corintios 5:21. Soy cabeza y no cola. Deuteronomio 28:13. Declararé una cosa y seré firme en mi vida. Job 22:28. Tengo gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Bienes y riquezas hay en mi casa y mi justicia permanece para siempre. Salmo 112:3. Seré saciado de larga vida y Dios me mostrará su salvación. Salmo 91:16. Habito bajo el abrigo del Altísimo y vivo a la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. 91:10. Todos mis hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de mis hijos. Isaías 54:13. Soy fortalecido en el hombre interior por su espíritu. Efesios 3:16. Estoy cimentado y arraigado en amor. Efesios 3:17. Bendigo a mis enemigos de carne y hueso y venzo el mal con el bien. Mateo 5:54. Oraciones para pedir bendición y favor. Señor, bendíceme y guárdame, haz resplandecer tu rostro sobre mí y ten de mí misericordia. Alza sobre mí tu rostro y dame paz.
Números 6, 24, 26. Hazme como Efraín y a Manases. Génesis 24, 20. Sáciame de favores y lléname de la bendición del Señor. Deuteronomio 33, 23. Dios, derrama tus bendiciones sobre mi vida. Revélame